Job, vamos a leer a Job, el capítulo 8, versículo 5, Job 8. Tiene la cita de Job, capítulo 8. Vamos a leer el versículo 5, verso 5. Y yo quisiera que usted esté abierto de corazón a la confirmación que el Espíritu Santo ha mostrado durante este servicio, al mensaje que Dios está colocando en nosotros, y que nosotros demos una respuesta a Él por la palabra que Dios nos está dando. Job 8, versículo 5, dice así. Vamos a leerlo todos en voz alta, por favor. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. El Señor bendiga su palabra. Esto que nosotros acabamos de leer son, o se pueden decir que son, con toda seguridad, promesas de Dios, ¿verdad? Promesas. Dios te está prometiendo. Dios, por ser Dios, no sé si tú estés de acuerdo conmigo, pero Dios, por ser Dios, no necesitaría prometernos a nosotros ninguna cosa. Dios, por ser Dios, requeriría simplemente que nosotros le adoráramos, porque Él busca verdaderos adoradores que le adoremos en espíritu y en verdad. Y sin embargo, Dios, aunque es Dios, nos está dando promesas. Hay dos tipos de promesas en la Biblia. Unas promesas que teológicamente se conocen como promesas incondicionales. ¿Qué querrá decir incondicional? Que no requiere una condición para que Dios cumpla su promesa. Promesa incondicional es que Dios dice algo y no necesita haber ninguna condición de parte del hombre como para que Él cumpla esa palabra que Él ha dicho. Por ejemplo, una de las promesas incondicionales fue que nunca más Dios volvería a castigar la tierra con un diluvio. Y eso Él lo va a cumplir. Y jamás podremos estar completamente seguros que jamás la tierra será castigada por Dios con un diluvio. Será castigada con fuego. Pero no con diluvio. Dios cumple incondicionalmente sus promesas, es decir, no necesita ninguna condición. Por ejemplo, Dios prometió a Israel una tierra y Dios cumplió esa promesa. Pero hay otras promesas como la que acabamos de leer que no son precisamente incondicionales, pero que son promesas ¿qué? Condicionales. ¿Qué quiere decir una promesa condicional? Una promesa condicional es que realmente tiene, o esa promesa está sujeta a una condición. Por eso comienzan las promesas condicionales con un sí condicional. No es sí afirmativo con acento, pero es un sí condicional. Si tú de mañana rogares a Dios, si tú hicieres esto, si tú cumples esta condición, entonces Dios va a cumplir su promesa. ¿Me estoy
dando a entender. Unas promesas condicionales hay muchas, la mayoría de las promesas de Dios son condicionales. Por ejemplo, dice que si confesamos a Dios nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero ¿cuál es la condición para perdonarte y limpiarte de toda maldad? Que confieses tu pecado. Esta es la condición para que Él cumpla sus promesas. Promesas condicionales, dice, te daré bendición por obediencia, maldición por desobediencia. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, y que para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces el Señor hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Son condiciones, ¿verdad? A todos nosotros yo creo que nos gusta lo incondicional, ¿verdad? Yo creo que a los varones siempre les gusta las incondicionales. Y a las mujeres los incondicionales. Y nos gustan las promesas incondicionales. Pero la mayoría de las promesas, tenemos que reconocerlo, son condicionales. Condicionales. Dice la Escritura, dando es como qué? Como, es una promesa condicional. Dando es como recibimos. ¿Cómo quieres recibir? Bueno, da para que tú recibas. Cumple esa condición para que entonces se cumpla la promesa de Dios. Vamos a analizar esta palabra, que es una palabra tan profunda, tan grande. Y quiero decirte, hoy, en este día, creo que Dios está enfatizando algo más que solo la promesa. La promesa de Dios por sí mismo es grande, pero Dios en este día, a través de esta escritura y a través de otras escrituras, creo que está enfatizando algo más que las mismas promesas de Dios. Está enfatizando precisamente la condición. La condición. Yo quiero enfatizar la condición. Quiero enfatizar la importancia de esa condición. Si tú de mañana buscares a Dios, yo quiero hablar acerca de buscar a Dios, pero quiero utilizar esta promesa para analizar esta promesa y que parte a parte nosotros estemos recibiendo lo que Dios quiere decirnos en este día. Dice la Escritura aquí, así. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego, este es el cumplimiento de la promesa, esta es la promesa que Dios está dando, dice, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. ¿Qué significa que Dios se despierte por ti? ¿Qué significa que Dios se levante por ti? Vamos a ver algunas otras escrituras, como por ejemplo Números capítulo 10. En el libro de Números, en el capítulo 10, el verso 35. Números 10, verso 35. ¿Qué significa que Dios se levante por ti? Porque esta es la promesa de Dios. Dios quiere levantarse por ti. Dios quiere despertarse por ti. Dios quiere despertarse alrededor de tu vida, despertarse en ti. Esto es algo muy grande que tenemos que entender. ¿Qué significa que Dios se despierte por ti? Que se despierte en ti. Dice Números capítulo 10, verso 35 de esta manera. Cuando el arca se movía, Moisés decía, fíjate lo que decía, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos y huyan de la presencia los que te aborrecen. Cuando Dios
se levanta por ti. Significa que Dios está a favor de ti, que Dios está por ti. Y aunque enemigos se levantaran en contra de ti, lo importante es cuando Dios se levanta por ti y en ti, porque eso hace que todos los enemigos que tú puedas tener, materiales, humanos, naturales, circunstancias, problemas, todos los enemigos espirituales, potestades, autoridades, todos tus enemigos van a huir de delante de ti. ¿Por qué? Porque Dios se va a levantar por ti. Y yo preguntaría, ¿cuántos anhelan y cuántos desean que Dios se levante por ustedes? Esto es lo que Dios quiere. Dios quiere levantarse por su pueblo. Como dice Pablo a los romanos en Romanos 8:31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No quiere decir que si Dios es por nosotros, nadie más va a estar en contra de nosotros. Pero quiere decir, si Dios es por nosotros, no te debe importar cualquiera que se levante en contra de ti. ¿Sabes por qué? Porque Dios va a levantarse por ti, en ti, y van a ser dispersados, van a huir todos tus enemigos. Amén. Dice la misma Escritura que el que os toca a vosotros, toca la niña de los ojos de Dios. ¿Sabes cuál es la niña de tu ojo? Así como cuando... levante la mano los que usan pupilentes. Bueno, mejor no, porque luego aquí vamos a descubrir. Mejor vamos a generalizar. Vamos a generalizar porque a lo mejor aquí se van a descubrir los ojos azules que no son tan azules, ¿verdad? Pero si tú quieres saber lo que es tocar la niña de tu ojo, bueno, solamente si tú no usas pupilentes, entonces trata de acostumbrarte a los pupilentes. Si es terrible, ¿verdad? Terrible. Trata de colocar un instrumento extraño en la niña de tu ojo va a reaccionar, todo tu cuerpo va a reaccionar. De la misma manera está diciendo la palabra de Dios, aquel que os toca a vosotros, aquel que se levante en contra de ti, aquel que murmure contra ti, aquel que te quiera hacer daño, está tocando realmente la niña de los ojos de Dios. Esto es, que Dios se levante por ti, que Dios esté a favor de ti. Si Dios está por ti, ¿quién en contra de ti? ¿Quién va a resistir el poder de Dios? ¿Quién va a resistir estar delante del Dios omnipotente? Hay un versículo tremendo en Jueces, en el capítulo 5, en el verso 7. Jueces capítulo 5. Versículo 7. Lo tienes, Jueces capítulo 5, versículo 7. Dice así: las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído. Mas yo, ¿quién? Débora, dice, me levanté, ¿como qué? Como madre en Israel. ¿Sabes que Débora y Barak derrotan a Sísara? Fue una victoria tremenda, y después de esta victoria el Espíritu Santo mueve en Débora y mueve en Barak. Y el Espíritu Santo se mueve con un cántico profético, y dentro de este cántico Débora exclama y dice, ¿verdad? Hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. No quiere decir que Débora se está levantando en sí mismo, como que se está parando el cuello. Yo, Débora, salvé a Israel, pero ella está mostrando lo que Dios hizo por el pueblo de Israel, que Dios se levantó por Israel y todos sus enemigos fueron dispersados. Últimamente,
me he acordado mucho de esta ilustración que en algún momento yo te he dado, porque han pasado en las noticias, en los documentales, bueno, algunos hechos que llaman mucho la atención en los zoológicos, de cuando los rinocerontes blancos nacen en cautividad. Y en una ocasión yo comentaba en alguna enseñanza, en algún sermón, sabes que los rinocerontes blancos tienen una particularidad y por eso es tan inusitado que nazcan en cautividad, pero también tan atractivo. Es muy atractivo para los que conocen de zoología el ver que un rinoceronte blanco nazca. Sabes que los rinocerontes blancos tienen la particularidad que no tienen noción de lo que es el temor. Los rinocerontes blancos no conocen el temor, no saben lo que es el miedo. ¿Y sabes por qué? Porque desde que cuando ellos están pequeñitos, cuando ellos son bebés, están acostumbrados que donde quiera que ellos caminen, a donde quiera que ellos vayan, ningún animal les puede hacer frente, por más bebés que los rinocerontes blancos estén. Donde quiera que ellos caminan, los vea algún león, los vea alguna jirafa, los vea algún elefante, cualquier animal que los vea al rinoceronte blanco, huyen delante de este bebé rinoceronte. Imagínate cómo se va a sentir el bebé rinoceronte desde el principio, que él está caminando y todos los demás animales están huyendo. Y tú te preguntarás, bueno, ¿cómo es posible si el rinoceronte, claro que pesa sus cuantas toneladas, pero cómo es posible que delante del rinoceronte blanco todos los demás animales huyan? Sabes que no huyen del bebé rinoceronte, huyen de la mamá que viene atrás, ¿verdad? La mamá viene protegiendo su bebé, los padres vienen protegiendo su bebé y por esa razón todos los animales están huyendo. Esta es una ilustración exacta y perfecta para ver lo que Dios está haciendo con nosotros. Es importante que Dios se levante por nosotros. Es importante que este día nosotros oremos y digamos, Señor, levántate por tu pueblo aquí en esta ciudad de Guadalajara. Levántate por tu pueblo aquí en esta colonia. Levántate, Señor, por tus hijos aquí en este lugar. Y cuando el Señor se levante, entonces todos tus enemigos son dispersados. Todos los elementos, todas las circunstancias son controladas, sujetas absolutamente cuando Dios se levanta. ¿Recuerdas aquella ocasión cuando los discípulos estaban en el mar y había una tormenta en el mar y todos los discípulos estaban espantados? Me estaba compartiendo uno de los hermanos, el hermano Jorge, estamos en su casa en una de las células, nos estaba compartiendo en una ocasión que efectivamente la tormenta que está describiendo aquí, que hubo en el mar, en los evangelios, él nos estaba platicando que ese mar es precisamente el mar de Galilea. Y el mar de Galilea normalmente es muy tranquilo. Y como que es increíble que esté narrando aquí que en el mar de Galilea, que deja decirte que el mar de Galilea no es propiamente el mar abierto, el mar de Galilea es un lago, se le llama el lago de Genesaret, aunque se le conoce como el mar de Galilea porque está a un lado de la parte de Galilea. Y él nos decía que en una ocasión que estaban hospedados ahí en un hotel a orillas del mar de Galilea o el lago de Genesaret, comenzó a moverse el viento, a soplar el viento de tal manera que hubo unas olas tremendas que se levantaron increíblemente en un lago
en un mar tan calmado. Y este es lo que está describiendo precisamente el pasaje de los evangelios, cuando los discípulos estaban ahí en el mar, con una tormenta, con una tempestad, con unos vientos, que todos ellos tenían temor. Y mientras estaba ahí la tormenta, había alguien completamente reposado, completamente calmado, tranquilo. Ese alguien era el Señor Jesucristo. ¿Y sabes cómo estaba el Señor Jesucristo? Dice la Escritura, estaba dormido sobre un cabezal de ese barco. Estaba completamente dormido, tranquilo, porque él sabía quién se había levantado por él, ¿verdad? Dios mismo, porque él es Dios, pero él es Dios y estaba viviendo en carne en esa época aquí en la tierra. Y entonces él estaba completamente dormido cuando Pedro, todo asustado, le despierta y le dice, levántate, Señor, despiértate, Señor, que no te da miedo que perezcamos. Y entonces se levanta el Señor Jesucristo y ve el viento, ve el mar, ve la tormenta, extiende su mano, reprende al viento, reprende la tormenta, reprende al mar, dice, y se hace grande bonanza. Y todos ellos preguntaron, ¿quién es este que aún los vientos y el mar obedecen? Déjame decirte quién es. Él es el Señor. Yo no sé cómo estés pasando las circunstancias actualmente. Tal vez hay tormentas alrededor de ti, tal vez hay circunstancias difíciles, hay vientos huracanados que están azotando contra tu casa, contra tu barca, pero te voy a decir una cosa, Dios quiere levantarse por ti. Y este día tú le puedes decir como Pedro, Señor, levántate, levántate, aunque con toda fe, no como Pedro, porque después el Señor reprendió a Pedro y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué tenéis miedo? Cuando Dios se levanta por ti, ningún enemigo permanece de pie. Amén. Estos son los resultados de que Dios se levante por ti. Dice Job, número 1, hará próspera la morada de tu justicia. Hará próspera tu morada. ¿Cuántos tienen una morada? A lo mejor tienes una azul, ¿verdad? Pero un lugar, un hogar. Hará próspera tu morada. Hará próspera tu morada. La morada de tu justicia se está refiriendo a todo lo que te rodea. A todo lo que te rodea. ¿Y cuántos aquí anhelan que la morada de su justicia sea próspera? ¿Sabes que este es un deseo de Dios? En la tercera epístola de Juan, en el versículo 2, Juan está hablando y dice, amado, y esta es palabra de Dios diciéndote a ti, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Estos son los resultados de que Dios se levante por ti. Primeramente va a ser próspera la morada de tu justicia. Próspera la morada de tu justicia. Va a ser que tengas éxito en lo físico, en lo material, en lo moral, en lo espiritual. ¿Por qué? Porque Dios se levanta por ti. Y todos aquellos que te vean van a ver un testimonio de alguien en el cual Dios se ha levantado. ¿Cuántos aquí quieren que Dios se levante por ustedes? Esta es la segunda característica, segundo resultado. Dice, aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Habla del principio de todas las cosas. El principio de tu vida natural. El principio de tu vida física, el principio de tu empresa, el principio de tu trabajo, el principio de todo aquello que te rodea. Aunque tu principio haya sido pequeño, normalmente los principios son pequeños y deseamos
que el postrer estado sea grande. Dios te está asegurando que cuando Él se levanta por ti, tu postrer estado será muy grande. Yo estoy completamente seguro lo que va a ser el postrer estado con el centro de entrenamiento para pastores y líderes. Yo estoy completamente seguro lo que va a ser el postrer estado de esta congregación. Aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. ¿Cuántos quieren que el postrer estado de la iglesia sea muy grande? Esto requiere únicamente que Dios se levante por ti. Abre tu Biblia en Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 12, y vas a ver un ejemplo de alguien que su principio fue pequeño y su postrer estado fue muy grande. Ese alguien fue un hombre de fe. Se le llamó el padre de la fe. Se le conoce como el padre de la fe, porque se requiere fe para las promesas de Dios. Se requiere que creas que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que los que se acercan a Él crean que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Galardonador quiere decir regalador, recompensador. Él da dádivas a todo aquel que a Él se acerca, y Dios se levanta por él. Hebreos capítulo 11, versículo 12, lo tiene. Por lo cual también, ¿de uno qué? De un hombre, de un solo ser humano. Por lo cual también de uno, y ese ya, ¿qué? Casi muerto. Fíjate bien que la Escritura menciona y que lo considera que ya estaba dando las últimas, ¿verdad? Tenía 99 años. Y de un hombre ya casi muerto. Algunos dicen es que anteriormente los años valían menos o los años contaban menos, ¿verdad? Pues no es cierto que los años estuvieran más devaluados que ahora, ¿verdad? Lo que sucede es que todos los años que cuenta la palabra de Dios son años judíos. Desde el Génesis son años de 360 días, no son de 365 días y fracción cada día, pero de 360 días. Entonces son años de un hombre, y ese ya casi muerto. Salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está, gracias, a la orilla del mar. De uno solo salieron una multitud. Aunque tu principio haya sido pequeño, tu posterior estado será muy grande. ¿Cómo puedes tú estar seguro de tu éxito, de tu prosperidad? Amado, dice Dios, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. ¿Cuántos de aquí desean y anhelan la prosperidad? ¿Sabes que la Escritura dice que Dios ama la prosperidad de sus siervos? Dios ama la prosperidad de sus siervos. Dios busca la prosperidad de sus siervos. Estos son los resultados de que Dios se levante por ti. Dios quiere levantarse por ti. Dios hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu posterior estado será muy grande. Pero ahora, ¿cuáles son las condiciones para que se cumpla esa promesa? ¿Cuál es la condición que tú y yo necesitamos cumplir para que Dios se levante por ti? Para que todos tus enemigos sean dispersados, para que Dios controle circunstancias, que controle desórdenes, que controle calamidades, que tenga control de todo aquello que te rodea. Es más, que lo que te rodea sea próspero.
próspera la morada de tu justicia, que tu posterior estado será muy grande. Todos queremos eso, pero ¿cuál es la condición? Déjame hablarte acerca de la condición. Es muy sencilla. Job, capítulo 8. Job, capítulo 8. Sabes que muchos no dan importancia a esta condición. Pero si Dios habló de esta condición, es que es muy importante. Si Dios dijo esto como una condición, esto quiere decir que Dios es fiel. Y dice Job 8. Y rogares al Todopoderoso. Rogares al Todopoderoso. Si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu posterior estado será muy grande. ¿Cuál es la condición? Si tú, ¿quién es tú? Eres tú, yo. Si nosotros de mañana buscáramos a Dios y rogáramos al Todopoderoso. Si tú de mañana buscares a Dios, sabes que este es el principio. Cuando tú buscas a Dios de mañana, tú estás dando a Dios las primicias del día. La palabra de Dios habla de dar diezmos, ofrendas y primicias. ¿Qué son las primicias? Las primicias son los primeros frutos. La semana pasada vino una hermana trayendo las primicias de un árbol de mango. Los primeros frutos. Este es decir, las primicias de los mangos. Y esto fue como diciendo, esto es para Dios, o yo lo aparto para Dios. Las primicias, ¿verdad? Claro está que los que disfrutamos de esas primicias, pues no fueron los ángeles del cielo, pero fuimos los ángeles de aquí, de la tierra, ¿verdad? Las primicias del día. ¿Qué son las primicias del día? Y quiero hacerte una pregunta. ¿Para quiénes son las primicias de tu día? ¿A quién dedicas tú realmente las primicias de tu día? ¿Sabes que es importante dedicar a Dios las primicias? No como aquella tía, ¿verdad?, que le decía a la sobrina, no, dice, no busques tanto a Dios. Si Dios mismo dice, el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. Y yo estaba ahí y dije, ¿dónde dice eso? Dice, pues no me acuerdo. No, sí, Chabuca Granda lo dijo, ¿verdad? Pero no, Chabuca Granda no es ninguna escritura de la Biblia, ¿verdad? Ni Dios lo está diciendo. Si tú de mañana buscares a Dios, si le apartas las primicias de tu día, sabes que todos nosotros andamos en búsqueda de las promesas, que se levante por nosotros, que haga próspera la morada de nuestra justicia, que el posterior estado nuestro sea muy grande, pero la condición es si tú de mañana buscares a Dios. Proverbios 8, verso 17, nos da la seguridad de algo que Dios va a hacer, y yo quiero pedir a alguien que lea en voz bien alta Proverbios 8, verso 7, por favor. Verso 17. Yo amo a los que me aman. Pero voy a decir la verdad. Bueno, esta es una verdad. Pero hay una verdad también. Dios ama también a aquellos que no le aman. De verdad, sí los ama. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que no crea no se pierda ni tenga vida eterna. Dios te amó, mas tenga vida eterna, perdón. Dios te amó antes de que tú le amaras a Él. Dios te amó antes. Entonces esto quiere decir que Dios ama a los que le aman, ama también a los que no le aman, pero sabes una cosa, hay una bendición especial para aquellos que le aman. Y dice, y me hallan los que temprano me buscan. ¿Qué tan temprano le buscas tú al Señor? Dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Si tú de mañana buscares a Dios, lo vas a encontrar. Porque esa es una seguridad, lo vas a encontrar. Juan capítulo 6, versículo 26, yo quiero decirte algo muy importante cuando tú busques al Señor. Lo que sucede es que muchas veces nuestra carne humana se quiere disfrazar de espiritual y te levantas muy temprano con la intención de buscar, pero no a Dios, sino que buscas las promesas de Dios. Buscas el cumplimiento de lo que Dios te ha prometido. Buscas que sea próspera la morada de su justicia. Buscas las añadiduras, pero no buscas primero el reino de Dios y su justicia. Y es muy importante que tú te dediques a buscar no las promesas, que tú te dediques a buscar no lo que Él ha prometido. Lo que Él ha prometido es consecuencia de lo que tú principalmente busques. Tú y yo no nos debemos engañar, debemos buscar a alguien. ¿Y a quién es? Pues a Dios. Pero ¿sabes? En una ocasión muchos buscaron al Señor Jesucristo, pero se estaban engañando a sí mismos. Y dice el verso 26 así, y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no por haber visto las señales de que Él era el Mesías, sino porque comisteis el pan y lo saciasteis. ¿Por qué estaban ellos buscando a Dios? No estaban buscando a Dios por ser Dios. ¿Por qué buscaban a Jesús? No lo buscaban por ser Jesús. Lo buscaban por el pan, lo buscaban por la añadidura, lo buscaban por las promesas, lo buscaban porque fuera próspera la morada de su justicia. Y qué engaño tan grande cuando nosotros podemos intentamos buscar a Dios y estamos levantando más alto sus promesas que al mismo Dios. Sabes que hace algunos meses a mi esposa y a mí el Señor nos habló fuertemente y claramente. Dios, al igual que a ustedes, a nosotros, el Señor, al igual que a ustedes, nos ha dado muchas promesas, grandísimas promesas. Será próspera la morada de tu justicia. Tu postura de estado será muy grande. Él se va a levantar por ti. Había muchas promesas. Y sabes, lo que nosotros estábamos haciendo cada vez que orábamos estábamos confesando estas promesas, estábamos buscando el cumplimiento de esas promesas. Pero Dios nos mostró algo en nuestro corazón. Sabes que hubo un momento en que tuvimos que reconocer delante de Dios, estábamos levantando más alto las promesas que al mismo Dios. Y Dios nos pidió algo que te voy a decir, no es fácil, y eso sucedió hace meses. Nosotros normalmente no somos de las personas que van a visitar los cuerpos muertos de sus familiares. Nosotros sabemos
dónde están nuestros familiares, están con el Señor. Y sabemos que un día no les vamos a visitar, un día vamos a morar juntos, ¿verdad? Y la tumba de nuestro hijo normalmente nunca la visitamos, muy rara vez. Hemos visitado la tumba solamente para ver la condición y todo de esta tumba, pero no para ver nuestro hijo. Yo sé dónde está nuestro hijo, está en la presencia del Señor. Pero Dios nos pidió algo específico. ¿Sabes que fuimos con todos los costales de promesas que Dios nos ha dado, de palabras que Dios nos ha entregado, que sabemos que son verdad? Pero esto yo sé que fue algo dirigido por el Espíritu Santo. Nosotros fuimos allí, delante de la tumba de nuestro hijo. ¿Sabes para qué? Para depositar en la tumba todas estas promesas, porque no queremos que las promesas sean más altas que Dios mismo. Las promesas deben venir como una cosa secundaria. Las promesas son importantes porque, claro, es Dios que lo ha prometido, pero vienen como una consecuencia. Pero hay una trampa muchas veces, que tú y yo podemos estar buscando al Señor solamente por el pan. Podemos estar viniendo a congregarnos solamente por el pan, por la promesa, por la prosperidad, porque haga próspera la morada de nuestra justicia, porque el postrero estado de esta iglesia sea muy grande. Te voy a decir, todo esto el Señor lo va a cumplir, pero tú lo tienes que considerar como muerto para levantar vivo al Señor Jesucristo de la obra. Amén. No creas que fue algo fácil, fue algo difícil. Lloramos delante de la tumba de nuestro hijo, no porque hubiéramos perdido a nuestro hijo. Yo sé dónde está nuestro hijo en este día, pero lloramos porque era difícil reconocer que estábamos buscando al Señor por un tiempo solamente por causa de las promesas y no por ser Dios de las promesas. Esto puede ser un engaño de toda carne, de todo ser humano, pero cuando tú haces una línea y tú colocas primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás os será añadido. Y va a ser añadido cuando Dios lo diga, va a ser añadido cuando Dios lo indique. Amén. Y aún si tú te sientes ya tan grande que estás ya casi como muerto, déjame decirte una cosa. Y como muerto quizá en promesas, como muerto quizá en esperanzas, pero déjame decirte algo. La palabra de Dios es sí y es amén. Pero lo primero que nosotros tenemos que hacer es buscar a Dios por ser Dios. Si tú de mañana buscares a Dios y algo más, y rogares al Todopoderoso, y rogares, está hablando de pedir por gracia, de suplicar, de rogar. Sabes que normalmente los que hablamos en cristianol, cuando vemos las promesas del Señor, vamos, pero no a rogar, vamos a reclamar las promesas de Dios, ¿verdad? ¿Sabes una cosa? El Señor está diciendo, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, Él es todopoderoso para cumplir lo que Él ha dicho, sí, pero necesitas aprender a rogar. Necesitamos aprender a suplicar. ¿Cuántos de aquí quieren rogar al Señor? Suplicar al Señor. Y primeramente por Él, Señor, anhelo tu presencia. No quites de mí tu Santo Espíritu. Quiero levantar tu nombre sobre todo nombre que se nombra. Hay otra condición aquí. Si fueres limpio y recto. Es una triple condición. Número 1, si tú de mañana buscares a Dios. Número 2, y rogares al Todopoderoso. Número 3, si fueres limpio y recto. Es muy importante que si tú vas a buscar a Dios, lo hagas con limpieza y con rectitud. Y por eso es importante
que tú confieses todos tus pecados, porque Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. ¿Quién subirá a mi lugar santo, a mi monte santo? ¿Quién estará en mi lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosa vana, ni jurado con engaño. Ese va a poseer todo lo que Dios tiene para él. Que es muy importante buscar a Dios con limpieza. Y alguien diría, es imposible ser limpio y recto. ¿Sabes una cosa? Dios no está pidiendo imposibles a nadie, porque Dios da provisión para que tú seas limpio y seas recto. Y eso únicamente a través de la sangre del Señor Jesucristo. Cuando tú comiences a buscar al Señor, búscalo por ser Dios. Levanta su nombre, busca su reino, pide perdón de pecados, confiesa tus pecados y tú estás cumpliendo todas estas condiciones. Lo siguiente va a ser una consecuencia. Lo siguiente es que tú vas a ver próspera la morada de tu justicia. Dios va a levantarse por ti y aunque tu primer estado haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Vamos a ponernos de pie. Quiero invitarte a que adoremos a Dios. Y quiero invitarte también a buscar a Dios. Tal vez puedas decir, hermano, pues yo fallé porque no le ofrecí las primicias a Dios en ese día. No lo busqué a Él. Sabes que el enemigo es muy astuto y mentiroso, padre de mentira. Y te quiere hacer creer que Dios es tan mezquino, que Dios es tan injusto, que quiere quitarte todo, absolutamente todo. Porque la Escritura dice, todo aquel que dejare casa, padre, tierra, etcétera, etcétera, por causa de mí y del Evangelio, encontrará 100 veces más. Y lo que el enemigo quiere hacerte creer es que Dios quiere despojarte de todo. ¿Sabes una cosa? El que dijo estas palabras es tu amigo fiel, que nunca te ha fallado, que nunca te ha dejado. ¿A cuántos de aquí les ha fallado el Señor? Esas palabras las dijo el amigo fiel, que nunca te ha fallado, que nunca te ha dejado. Qué diferente con nosotros, que fallamos muchas veces y somos muy infieles en muchas ocasiones, pero esto le está diciendo a alguien que no se equivoca. Y el Señor te está pidiendo, sí, pero no para despojarte. Porque tú puedes entregar todo absolutamente al Señor y aún así salir ganando. Porque tú estás buscando al dador de todas las cosas y no lo estás buscando por las cosas. Busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. Será una añadidura. Yo quiero invitarte que tú busques a Dios. ¿A qué hemos venido este día? A buscar a Dios. Si realmente tú has venido a buscar a Dios, búscalo a Él. Si tú lo buscares, tú lo vas a encontrar. Si tú no viniste a buscar a Dios, estoy seguro que no lo vas a encontrar. Vas a irte de este lugar vacío, vas a irte quizá peor de como viniste. A lo mejor tú sientes que viniste de este lugar voluntariamente a fuerza. A lo mejor te trajeron a la fuerza. Si tú buscas a Dios en este momento, tú lo vas a encontrar. Y aún tú vas a encontrar bendición. Ahí en tu lugar,
Tú puedes hacer de tu silla un altar, tú puedes postrarte ahí delante de la silla, o tú puedes pasar aquí al pasillo. Si necesitas una oración especial, yo quiero invitar especialmente a estos hermanos que cumplen años de casados y aún a todos los matrimonios que quieren bendición para sus matrimonios, pero que quieren buscar juntos al Señor. Acércate aquí a este lugar. Haz de tu silla también un altar. Y vamos a adorarle. Vamos a buscarle, a bendecirle. Levanta su nombre, que es sobre todo nombre que se nombra. Tú no podrás buscar jamás algo mejor que Dios mismo. Dios es mejor que todas las cosas. Y si tú tienes a Dios, lo tienes todo. Y te voy a decir una cosa. Tú puedes tener todo, pero si no tienes a Dios, no tienes nada. Y tú puedes haber perdido todo, pero si tienes a Dios, lo tienes absolutamente todo. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Vamos a cantar a nuestro Dios. Vamos a buscar su rostro. Por aquí yo tengo un pomo de aceite. Voy a pedir a los hermanos si me ayudan a ungir a los hermanos que pasen, los ministerios que se encuentren, nos pueden ayudar a ungir a estas personas. Yo quiero dirigir la oración. Yo quiero que usted se acostumbre a que no necesariamente el pastor o el que predica es el que tiene que tocar. Sabes que la imposición de manos tiene poder. Y el liderazgo de la congregación tiene esta autoridad de imponer manos y pedir esta bendición de Dios para su vida. Yo quiero sí dirigir esta oración. Háganme una línea recta, por favor. Una línea recta. No sé si por ahí está el hermano Adrián, vamos a pedir hermano Saúl, hermano Rafael, si pasan, nos ayudan a orar, hermano Mario, Martín, ayúdenme a orar. Las esposas de ellos pueden pasar y ayudarme, a los hermanos de intercesión también.